Hola a todos, espero que estén disfrutando de este momento de la ECO. Vamos a ir partiendo, todavía hay personas que se están acomodando. Bien, la idea de esta charla es poder compartirles algunas de las técnicas y tácticas que he ocupado en los últimos años como recetas para lograr una evasión efectiva en diferentes EDR, incluyendo EDRs del top tier de Gartner sin ningún altercado. Y con algunos ajustes, estas técnicas siguen funcionando hoy en día. Ando ya en materia, bueno, ¿quién soy yo? Mi nombre es Víctor Contreras, estoy bajo el alias Sterben, cuento con más de 10 años formales en ciberseguridad. Sí, porque me tengo que encorvar. Gracias. ¿Aló? ¿Cómo? ¿Aló? Ahí sí. Ya, perfecto, muchas gracias. Cuento con 10 años de formales en ciberseguridad y con estos formales me refiero, ¿verdad?, que como probablemente algunos o muchos de los que estamos acá, todo esto partió por la curiosidad en la adolescencia, entendiendo cómo funcionan estas tecnologías por mera curiosidad y, bueno, obviamente en el proceso rompiendo cosas y, bueno, aquí sigo rompiendo cosas. Actualmente trabajo para lo que es Net Provider. En este lugar trabajo como especialista de Red Team, liderando servicios a nivel técnico de Red Team y entre todos sus colores y sabores. Personalmente cuento con un especial interés con lo que todo es el aspecto del ámbito ofensivo, como verdad lo que es escalamiento de privilegios, movimientos laterales, persistencia, pero digamos mi interés especial está más orientado a lo que es el desarrollo de malware y la evasión de DRs y antivirus. Para los que les es importante, bueno, cuento con múltiples certificaciones y cursos del ámbito, como algunas chapitas como las que ven allí, entre otras. Cursos cuento con muchos más. Igual pueden ver mayor detalle en mi sitio web, sterben.io. Bien, respecto a la charla, realmente podría estar perfectamente 3 horas aquí hablando sobre evasión, sobre distintas técnicas, sobre distintas tácticas, pero el tiempo no nos acompaña para tanto. Tenemos un poco más de 30 minutos, por lo que compacté, ¿verdad?, esto a lo que es más puntual y lo más eficiente desde el punto de vista para poderles compartir esto y que lo puedan implementar también en sus ejercicios. Bien, partiendo con esto, vamos a ir explicando por qué es importante, ¿verdad?, tener una mayor preparación en lo que es la evasión y la estrategia a aplicar antes de un ejercicio y durante un ejercicio. Por otra parte, vamos a ver lo que es algunas opciones como lo que son herramientas personalizadas o personalizar nuestras herramientas y ofuscarlas. Vamos a explorar también algunas técnicas de evasión que hoy en día se siguen ocupando y vamos a también identificar algunas de las técnicas que utilizan los EDRs para detectarnos a nivel de kernel, como también cómo podríamos evitar esto. Obviamente, como no podría faltar, su prueba de concepto, donde habiendo aplicado estas diferentes técnicas y tácticas y verdad y pensamiento estratégico, vamos a buscar evadir a diferentes EDRs de alta reputación, verdad, en el ámbito de ciberseguridad. Bien, entrando en materia, ¿por qué es importante, verdad, este tipo de mentalidad de tomar decisiones estratégicas para poder hacer evasiones de antivirus o EDRs hoy en día? Bueno, ocurre lo siguiente. Hoy en día estas organizaciones cada vez son más maduras y por lo tanto nosotros como Red Teamers ya no podemos simplemente llegar y ejecutar payloads a ciegas. Lastimosamente, no como en años anteriores, ¿verdad? Podríamos conseguir un proyecto en GitHub, por ejemplo, un packer, ofuscar nuestra herramienta y bingo, ya no funcionó, perfecto. Ya eso no funciona hoy en día. Hoy en día cualquier herramienta, packer, ofuscador, etcétera, que consigamos que básicamente esté pública, va a estar también, ya va a existir algún tipo de indicador o algún tipo de firma asociada por este DR o antivirus, principalmente DR, que por lo tanto va a poder identificarnos y detectarnos. Esto ocurre básicamente porque así como nosotros nos encargamos, ¿verdad?, de identificar cuando alguien libera un nuevo proyecto, una investigación nueva, ¿verdad?, y lo buscamos aplicar en nuestro trabajo,
De igual manera, quienes están detrás de estas organizaciones de R hacen lo mismo, investigan estas herramientas, estos papers, y ellos también identifican estos indicadores y lo que serían los ingenieros de reglas los indexan dentro de sus bases de datos de firmas, por así llamarlo. Bien, si quieres personalizar esto, ¿verdad? Y poder tener algo más custom en tu entorno, es necesario, vas a necesitar al menos como unas 2 semanas de preparación para ofuscar todo, personalizar tus herramientas, o al menos que previamente tengas desarrollado tu propio Packer y efectivamente puedas jugar un poco al plug and play con las herramientas que vayas necesitando durante un ejercicio. Si no hacemos esto, el problema que nos vamos a enfrentar es con detecciones como lo que vemos en pantalla, donde podemos ver un Havoc detectado en memoria, podemos ver un sliver tratando de alocar espacio en memoria también. Entonces, detección, muere nuestro proceso, game over. Esto es bastante importante también, poniendo los pies sobre el suelo, respecto a la perspectiva de un cliente que efectivamente quiere poner a prueba su operación de ciberseguridad, no va a desactivar los productos de seguridad, porque efectivamente tenemos que evadir un control específico. Indistintamente de la modalidad del ejercicio, siempre va a haber controles que tenemos que evadir. En el contexto de la charla sería el EDR. En otros contextos, obviamente son otros controles, pero siempre va a ser esto necesario. Entonces, por lo mismo, es necesario para poder tener un resultado efectivo y alcanzar las joyas de la corona del ejercicio, vamos a tener que lograr esa evasión. Y si no estamos previamente preparados de forma correcta, esto puede afectar de forma grave el ejercicio y los resultados del mismo. Bien, desde mi perspectiva, como red teamers, como pentester en algún punto, es necesario poder desarrollar algo, lo que sea, pero algo de forma privada. Ya sea que si quieres desarrollar tu propio command and control, si quieres desarrollar tu propio Packer, tu propio ofuscador o tus propias técnicas. Pero mientras que ocupes cosas que estén públicas, vas a ser detectado. Esto nos va a permitir, ¿verdad?, poder tener un nivel de control sobre lo que hace la herramienta y poder lograr también estas evasiones. Si sigues por este camino y decides desarrollar algo, por un lado, si quieres tener un control, ¿verdad?, mucho más completo, por lo menos para lo que es la gestión de memoria, puedes tomar opciones como lo que sería C, C++, Rust, porque te permiten gestionar memoria, por ejemplo, para ofuscar tus payloads justamente antes de ser ejecutados. Y estos lenguajes están optimizados o están pensados justamente para esto. Si quieres algo más simple, que requiera menor esfuerzo, puedes optar por lo que es C#, NIM, Python, ¿verdad?, PowerShell, etc. Pero, si bien te da una facilidad de implementarlos, no son tan eficientes desde el punto de vista cuando necesitas ir a bajo nivel. Ahora, por otra parte, también es importante considerar, para poder aplicar esto en nuestro ambiente laboral, cuáles son las capacidades de tu equipo, porque no siempre puedes encargarte de todo tú solo. Por lo mismo, tienes que considerar, ¿tienes presupuesto para desarrollar algo, para mantenerlo en el tiempo? No todas las empresas tienen la posibilidad de contratar 1 o 2 desarrolladores que se dediquen full time, ¿verdad?, a desarrollar un command control, mantenerlo en el tiempo, desarrollar tools, desarrollar técnicas. No todas las empresas tienen esa posibilidad. Entonces, esto es importante considerarlo si lo queremos aplicar. También tenemos que tener en cuenta para qué vamos a usar nuestros payloads. No es lo mismo un payload de acceso inicial versus un payload de persistencia. Por lo mismo, si utilizamos, por ejemplo, nos vamos por el lado de los Packer, bacán, nuestro payload está encriptado, pero el momento de que se va a ejecutar ese payload en memoria, se tiene que desencriptar para poder ejecutarlo. Y en ese momento, si se gatilla un escaneo de memoria, game over, nos detectó otra vez el EDR. Si por otro lado decides ofuscar tu payload, bacán, porque puedes, al ofuscarlo, cambias la lógica establecida desde el punto de vista de análisis, por lo tanto, esa regla Yara, por ejemplo, no va a poder detectarte porque rompió la cadena que hace match para poder generar la detección. El problema de esto es que vas a tener que probar mucho más tus payloads porque en el proceso puedes romper la lógica establecida de tu payload, como también no necesariamente porque funcione en tu computador va a funcionar en el computador de la víctima. Por ejemplo, tenemos temas de versiones del sistema operativo, versiones de librerías, configuraciones del entorno, etc. Otro aspecto a considerar,
ya desde el punto de vista, como digamos, estamos con nuestro payload en la máquina, ¿te quieres mantener en el proceso local o te quieres mover a un proceso remoto? Si te mantienes en el proceso local, es mucho más difícil que inicialmente te detecte el EDR porque hay menos aspectos que evaluar desde su punto de vista. Más sin embargo, si alguien hace un análisis manual, ejemplo, un threat hunter, en ese momento él va a ver las conexiones activas, los procesos vivos, y va a ver dónde están ubicados en memoria y en disco para justamente ir a identificar de forma mucho más simple el implante. Ahora, si nos vamos por el lado del Packer, el problema, como comenté antes, tenemos el detalle de que si el momento de ejecución se va a ver desencriptado. Entonces, aquí lo importante es ver desde el punto de vista que si queremos inyectar en un proceso remoto, es importante que nuestro payload tenga correlación o tenga relación, mejor dicho, al proceso que estamos escogiendo. Por ejemplo, si efectivamente nuestro payload, la única función que tiene es comunicarse vía HTTP a nuestro command and control, perfecto, podemos escoger un proceso preexistente en el entorno, como lo que sería un browser, ya que va a coincidir el tipo de actividad que realice el comportamiento con el comportamiento esperado por el proceso. Pero en cambio, si decidimos, por ejemplo, inyectar en un proceso como Teams, va a ocurrir que intentamos, por ejemplo, generar conexiones CMB a un servidor en nuestra red local, va a ocurrir que no es el comportamiento esperado del proceso, por lo tanto se va a gatillar un escaneo de memoria. Bien, esto recae mucho en que hoy en día las detecciones son principalmente basadas en firma. Aunque muchas marcas tienden a alegar hoy en día todavía que ya cuentan con una alta madurez en detección en comportamiento, yo personalmente pienso que todavía sigue tratándose de firmas. La diferencia está que no son firmas en disco, sino también firmas ahora en memoria. Y para dar un ejemplo de esto que estoy comentando, como comentaba antes, si tenemos el implante en Teams, ¿verdad?, que está viviendo y generamos esta conexión SMB que no es esperada, no es parte del comportamiento, ese comportamiento malicioso lo que va a hacer es gatillar un escaneo de memoria y el escaneo de memoria va a ir a nuestros entry point de nuestros entry address y va a escanear justamente nuestro payload y detectarlo o considerarlo benigno. El punto está que no es quien detecta la detección de comportamiento, no es quien detecta si es malicioso o no. Quien detecta es lo que hace es gatillar para detectar con un escaneo de memoria. Si tomamos la idea de crear nuestras propias herramientas, ¿verdad? Como comentaba al principio, y con esto me refiero a todo, ¿verdad? Me refiero a nuestro propio command and control, nuestro propio packer, ofuscador, nuestras propias técnicas de movimientos laterales, etc. No vas a caer en ninguna firma porque justamente va a ser tu propia lógica, no solamente tu propio código, sino tu propia lógica también implementar. Suena bien en teoría esto, pero la realidad es que en la práctica no lo es, ya que implementar esto implicaría desarrollar todo esto y es mucho conocimiento, mucho tiempo, mucha inversión asociada. Entonces, suena bien en papel, pero en la práctica no es realista, no es práctico. Entonces, al menos eso de mi perspectiva. Una alternativa que podríamos tomar para esto es utilizar otras técnicas. Lógicamente, tenemos que tener especial mentalidad estratégica en cómo implementamos estas técnicas porque, lógicamente, como mencionaba al principio, si usamos proyectos o investigaciones directamente de otros, van a ser detectadas ya sea de forma parcial o completamente. Ahora, una opción a lo que estamos comentando sería, ¿verdad?, personalizar este set de herramientas, este arsenal y ofuscarlo. Por ejemplo, si tomaste la idea de crear tu propio command control con lo que sería C#, bacán, bastante fácil de implementarle distintos módulos a tu framework, ya que existen muchas de estas investigaciones o nuevas técnicas que estamos viendo directamente desarrolladas en C#, por lo cual va a ser bien fácil implementar en tu framework. El problema acá es que te vas a tener que verte enfrentado con lo que es AMSI y Event Tracing for Windows. Ya que justamente él va a hacer esa detección en memoria y va a gatillar ese escaneo. Una forma
de evadir esto sería randomizar las clases, las funciones, los strings, de tal manera que cada vez que vayas a ejecutar este módulo o esta herramienta sean únicos. De esa manera fácilmente te evitas esa detección por parte de estos controles. Ahora, personalmente, la alternativa que yo tomé, porque lógicamente esto es desgastante en el tiempo, hacerlo de forma manual, fue automatizarlo. Y automaticé a través de un pipeline de CI/CD, donde automáticamente mantengo mi tool de herramientas, ¿verdad? Donde estoy renombrándolas, estoy cambiando los GOD. Entre todos estos proyectos, digamos que he ido coleccionando y que utilizo normalmente en mis ejercicios, de tal manera que los tengo listos y actualizados siempre a la vez. Una opción o una alternativa que si bien no se ve en la slide, que podrían tomarlo también, es hacerlo en local. De hecho, estoy considerando hacerlo seriamente porque también hay, los compiladores también tienen indicadores de compromiso. Más bien dejarlo en local, en lo que sería un espacio, un servidor con GitLab, y customizar el compilador para que justamente eliminar esos rastros allí. Lo bacán de esto, lo bueno, es que te quitas la necesidad o el problema de tener que estar parchando AMSI o Event Tracing for Windows, ya que efectivamente cada vez que lo voy a ejecutar, por ejemplo, estos binarios o este assembler compilado, no solamente tomo el resultado compilado del pipeline, sino que también ofusco ese binario o ese assembler compilado para justamente cualquier rastro del proceso del compilador en sí quede también ofuscado. Lo bueno de esto, o la buena de tomar esta opción, es que te evitas esa necesidad de estar parchando, como comentaba antes, AMSI y Event Tracing for Windows, porque cada vez los DDR están mucho más haciendo escrutinio para poder detectar este tipo de acciones. Ahora, si en caso de ser necesario necesitas parchar AMSI y Event Tracing for Windows, lo que podrías tomar como opción es el uso de hardware breakpoints. Bien, si nos adentramos en diferentes técnicas de evasión, vamos a encontrar distintos ejemplos que podemos aplicar con algunos ajustes, ¿verdad? Y con estas, cuestionándonos estas preguntas que vimos anteriormente. Y un ejemplo que podemos ver en pantalla son diferentes técnicas bastante conocidas y bastante populares todavía, que se siguen ocupando. La verdad es que quería hacer esto mucho más completo, pero la slide no, no me ayudaba para eso. Y la verdad es que esto es lo conocido. Hay muchas más opciones y eso es todavía sin contar el espacio para innovación que queda. Bien, si quieres adentrarte en esto y efectivamente quieres ir aprendiendo e ir mejorando tus técnicas de evasión, un punto bien importante a aprender son los userland hooks. Sin embargo, hay ciertos DDRs que ya no están usando los userland hooks, como por ejemplo Microsoft Defender Advanced Threat Protection, que en este caso ya tengo la certeza de que efectivamente dejaron de utilizarlo y ahora solamente trabajan a nivel de kernel, pero hay otros EDRs del mercado que siguen ocupándolo. Entonces, esta técnica todavía es importante que la aprendamos y la sepamos cómo aplicarla de manera custom. Una breve explicación de cómo funcionan los userland hooks de los EDR. Bueno, básicamente cuando se carga o se crea un nuevo proceso, lo que hace el EDR es cargar su DLL de tal manera que establece un jump, que sería el hook, en las APIs de Windows que le parecen o que podrían llegar a ser usadas de manera sospechosa, de tal manera que cuando en runtime va el flujo avanzando y llega ese llamado a la API de Windows que el proceso, digamos, el programa quiere llamar, ese jump mueve con las variables o los parámetros que llevan hacia la función con esos datos hacia el EDR para poder analizar esos punteros de entrada o todos esos datos que iban justamente a esa API de Windows. Y ahí recién determinar si lo que se quiere ejecutar es malicioso o no. Un ejemplo más visual de lo que estoy mencionando sería lo siguiente. Imaginen que queremos ejecutar algo en un proceso remoto. Lo que haríamos normalmente es llamar a OpenProcess, ¿verdad? Para abrir el proceso o también podríamos establecer un handle. Crearíamos un espacio en memoria del proceso remoto con virtualalloc.exe, luego pasaríamos a escribir nuestro shellcode, ¿verdad?, en ese espacio de memoria para posteriormente crear un hilo en el proceso remoto que apunta al entry point
del shellcode para ser ejecutado. Ese es como un flujo muy básico, muy simple de cómo sería una ejecución de un proceso remoto. Ahora, cuando se utiliza create remote threads siempre va a llamar en NTDLL, que es digamos donde están todas estas APIs de Windows, va a llamar a la función ntCreateThreadX. Un ejemplo de cómo se ve esta función es la imagen que estamos viendo en pantalla, donde ¿verdad? Podemos observar distintos parámetros que se tienen que establecer para poder hacer este llamado. Aquí el punto importante es start address. ¿Por qué start address? Porque esta es la dirección que vamos a establecer que va a apuntar a dónde está nuestro shellcode en memoria. Entonces, este shellcode, ¿verdad? Lo que sea que estemos ejecutando, Havoc, Sliver, etc. Y si esa dirección allí es donde el EDR va a establecer su jump y por lo tanto, él va a ver esa dirección donde está nuestro EDR en memoria y por lo tanto, si hace un escaneo de memoria, va a detectar el shellcode, dónde está ubicado, lo va a escanear y se va a generar la detección. Entonces, hablando de técnicas, ¿cómo podríamos evadir esto? Hay distintas opciones, ¿verdad? Todas las opciones que voy a ir aquí comentando son públicas, existen en distintos blogs, existen distintas herramientas también que se han ido desarrollando en base a estas técnicas, pero como comenté al principio, importante no hacer plug and play con esto, es entenderlo, procesarlo y customizarlo a nuestra necesidad. Entonces, por lo menos esta técnica de un hooking, lo que básicamente, como vimos antes, el EDR establece, ¿verdad?, este jump a las llamadas de Windows API. Estos jump se ocurren normalmente, están ubicados en la región text en memoria de la LL. Entonces, lo que podríamos hacer básicamente es tomar una copia fresca de NTDL, por ejemplo, en disco, y pushear esta a reemplazar nuestra región text en memoria. De esa manera tendríamos la versión limpia que está en disco en la memoria de nuestro proceso y por lo tanto de esa manera podríamos remover los hooks del EDR y no generar mayor detección. Otra técnica que podríamos también ocupar son los direct syscalls, donde normalmente, ¿verdad?, que el proceso o el aplicativo haría estos llamados a NTDLL para poder llamar las funciones de... Esa era una notificación, perdón. Estas llamadas a las APIs de Windows, bueno, lo que hacemos con direct syscall es que embebemos estas funciones dentro de nuestro código, ¿verdad?, de nuestro malware, y lo que haríamos aquí es, como el ejemplo que estamos viendo en pantalla, esto normalmente se define a través de lo que es assembler, con la idea de especificar los syscall number, que son ya, digamos, estas direcciones del kernel, para poder llamar, digamos, a las funciones que queremos llamar. Estas syscalls las podemos obtener en memoria, por ejemplo. Para eso podrían ver a mayor profundidad ejemplos como lo que es Hellgate, Recycle Gates, entre otras gates. Otro ejemplo también que cómo se podría aplicar esto para embeber, digamos, estas funciones directamente en lo que es nuestro proceso, podríamos utilizar lo que es Tinvoke, que básicamente lo que hace es que llama desde el disco para pushear estas funciones hacia nuestro proceso. Es decir, están primero escritas en disco y estas las pushea hacia nuestro proceso con la finalidad de poder tener en memoria directamente estas funciones embebidas. Al ser escrito en C# también es mucho más fácil de implementar desde el punto de vista del desarrollo. Ahora, bajo cualquiera de estas técnicas, aquí lo positivo es que vamos a tener estos syscalls directamente en nuestro proceso, por lo tanto el EDR no va a poder establecer ningún jump y por lo tanto no nos puede detectar de esa manera, al menos en este punto. Por otro lado, tenemos otra técnica que es el uso de hardware breakpoints. En este caso, con los hardware breakpoints, lo que vamos a hacer es que, por ejemplo, llamamos a ZW Protect Virtual Memory para poder establecer un hardware breakpoint en este punto. En esta dirección, cuando llegue el flujo de ejecución, lo que va a ocurrir es que previamente con el hardware breakpoint vamos a ocultar los parámetros que iban hacia NT Protect Memory justamente del stack, lo vamos a ocultar en otra región con la intención de que en el flujo, cuando pase el jump, no estén esos datos de entrada. Entonces, de esa manera, el EDR no va a ver los datos que tenemos o que queremos enviar a esta API de Windows. De esa manera, cuando continúa, muchas gracias, cuando continúa el flujo,
vamos a ir continuando los llamados o la rutina establecida de tal manera que cuando ya vamos a llamar al syscall como tal, que es donde vamos a hacer la acción que queremos realizar con el Protect Memory, en ese punto restauramos los parámetros que iban hacia la API de Windows y de esa manera se va a ejecutar el syscall y el flujo esperado por NTDL de tal manera que efectivamente vamos a poder continuar con lo que queremos lograr, pero sin que el EDR, en este caso el jump, logre ver qué es lo que le enviamos a la API. Otro ejemplo que podríamos ver de esto es del Entry Point Patching. En este caso, la técnica lo que realiza es crear un nuevo proceso como hijo con el flag debug only this process. De esa manera creamos un proceso hijo del cual nosotros como parent somos debuggers. Al ser debuggers podemos buscar diferentes tipos de eventos, entre los cuales que nos interesa para esta técnica es load.dll debug event, y al tener esta visibilidad podemos ver cuándo se carga, en este caso, la DLL del EDR. Y al momento que esto ocurre podríamos detener el proceso para hacer otras cosas o justamente al momento en que se carga ese preciso momento podríamos empezar a parchear esas address para poder modificar lo que va a hacer esa DLL del EDR. Un ejemplo de esta técnica siendo implementada es el proyecto SharpBlock. De hecho, en la pantalla vemos justamente la sección del código donde se está aplicándose la técnica y básicamente lo que ocurre acá es que se parchea con un solo byte que es 0xC3 para que se llame la de la función main se llame al return true justamente al momento de que entra la DLL, se carga la DLL. Y al hacer esto no va a poder alcanzar a hacer nada el EDR, va a ser return y luego va a ser exit del proceso. Al salir del proceso ya no vamos a tener EDR viviendo en nuestro proceso, por lo tanto no puede hacer establecer jumps o hookear, digamos, las llamadas a las API y por lo tanto tampoco va a poder hacer mayor análisis. Bien, ya vimos lo que son distintos ejemplos de distintas detecciones y técnicas que podemos ver en el userland. Ahora vamos a entrar en lo que es el kernelland. Cuando entramos en el kernelland, aquí voy a tratar de ser súper breve, porque realmente es mucho tema. Tenemos dos ejemplos de detecciones que ocupan los EDR, como lo que es kernel callbacks y Event Tracing for Windows, Threat Intelligence. El caso del kernel callbacks, básicamente se producen eventos a nivel de kernel, como por ejemplo cuando creamos un nuevo proceso, creamos un thread, resumimos un thread, detenemos un thread, etc. De tal manera que estos eventos se producen desde el kernel. Y ahí recién cuando se produce el kernel, en el kernel del evento, el EDR toma la decisión si hacer algo al respecto o no con el proceso. El problema de esto es que, si bien lo podemos entenderlo como los hooks, ¿verdad? Porque básicamente, literalmente está ocurriendo, está detectando este evento cuando se llama una determinada API de Windows para realizar una determinada acción. El problema de esto es que, a diferencia de a nivel de userland, no nos podemos deshacer fácilmente de estos hooks o de esta detección, porque está ocurriendo a nivel de kernel. No tenemos ese nivel de privilegio. Al menos, obviamente, que tengamos un driver vulnerable, por ejemplo. Otra detección son los Event Tracing for Windows Threat Intelligence, que básicamente funcionan por suscripciones de eventos. Entonces el EDR se suscribe a este evento o a este grupo de eventos para poder detectar cuando se realiza una determinada acción. Típicas acciones que se utilizan en lo que son malware, ya como hablamos anteriormente, ¿verdad? Creación de procesos remotos, escritura en disco, modificación de registros, etc. Y justamente cuando esto ocurre, básicamente tenemos esas dos opciones, entre otras, que el EDR puede detectar que estamos haciendo desde un nivel superior al que nosotros no tenemos acceso desde el userland. Al menos no fácilmente. ¿Opciones tenemos para esto? Bueno, tenemos lo que es directamente, si somos admin en la máquina, ahí podríamos elevarnos a un handle de mayor privilegios o de mayor contexto. Podríamos utilizar lo que son drivers vulnerables. Podríamos también, si encontramos un exploit asociado a esto, podríamos también elevarnos el contexto y ahí poder detener Event Tracing for Windows o kernel callbacks. Pero ese es otro tema que no alcanzamos aquí a tocar por el tiempo. Otra detección que realizan los EDRs a nivel del kernel son el orden, o mejor dicho, esa combinación de llamadas específicas a APIs de Windows. Por ejemplo, si hacemos Open Process, establecemos memoria, ¿verdad? Escribimos el shellcode, ejecutamos el shellcode, ese patrón es súper conocido, por lo tanto ya es detectado directamente como sospechoso y eso va a conllevar o a
digamos, a gatillar un escaneo de memoria. En ese proceso de escaneo de memoria, lógicamente, va a ocurrir que si para mala suerte, en ese proceso, en ese momento de ejecución, como ocurre muchas veces en las POC que podemos encontrar en Internet, en el momento en que se va a ejecutar el shellcode, este está desencriptado y si se ocurre el escaneo de memoria, va a haber la detección y nuestro proceso ahí va a morir. Entonces, esa no es la idea. No queremos terminar con una alerta como la que estamos viendo, porque directamente muere el proceso, nos detectaron dentro de la red, game over otra vez. Opciones que tenemos para esto. Bien, partimos por lo que es establecer espacio en memoria. En este caso, para lo que es establecer espacio en memoria, lo que podríamos hacer es ir cambiando esas combinaciones de llamadas a las APIs de Windows. Un ejemplo sería establecer a través de NT Virtual Alloc, pero si bien es algo típico, lo ideal sería más bien buscar procesos con memorias con privilegios RWX y RX, con la idea de efectivamente poder escribir remotamente este shellcode o digamos este payload que queremos ejecutar sin tener la necesidad de crear estos espacios de memoria, sin tener que modificar privilegios. Entonces, de esa manera nos estamos saltando, de hecho, literalmente etapas de ese flujo que vimos anteriormente. Y eso rompemos el comportamiento y evitamos detección. Otra opción sería usar APIs como lo que es setWindowsHookX, que básicamente lo que nos permite es cargar DLLs que no necesitemos. Al cargar DLLs que no necesitemos, podemos modificar la región text de esa DLL para ahí escribir nuestro shellcode. Entonces, desde allí lo podemos ejecutar. Y un beneficio que tiene esto es que todas las DLLs tienen una sección cuyos privilegios siempre son RX. Entonces, esto es una forma, digamos, bastante buena de ejecutar nuestro shellcode porque no está directamente en nuestro proceso, sino en la DLL cargada. Otra opción también sería sobreescribir asignaciones de espacio existente. El problema de esto es que tienes que saber muy bien qué está ocurriendo en ese momento en el proceso porque literalmente puedes romper la lógica del proceso establecido y hacer que crashee. Y obviamente perderías tu payload. Desde el paso, ¿verdad? Cuando hablamos de escribir en memoria, algunas opciones, si bien normalmente utilizaríamos APIs como NT-Write Virtual Memory, que normalmente los procesos ocupan esto, también una opción que podríamos tomar allí sería copiar directamente después de NT Map View of Section, pero esto no es recomendable. Si bien se ven muchos ejemplos, pero esto no es recomendable porque puede o no, dependiendo del EDR, generar justamente porque va a generar estos kernel callbacks y estos eventos suscritos de Event Tracing for Windows TI. Hay EDRs, el punto al que voy es que hay EDRs que están suscritos a esos llamados y por lo tanto pueden detectar esto, como hay otros EDRs que no. Ahí sí no tengo el detalle de cuál sí y cuál no. Ahora, una opción que podrían tomar para esto sería usar los Process Environment Strings. ¿Cuál es el punto de los Process Environment Strings? Que al crear un proceso, digamos un nuevo proceso, existe un parámetro que se llama Process Environment, que básicamente lo que podrías utilizarlo es para escribir en ese parámetro ahí tu shellcode, de tal manera que cuando se cree el proceso, ya tu shellcode vive en el proceso. No tienes necesidad de establecer espacio de memoria, de escribirlo, te saltas todo eso. Te puedes ir directamente a la ejecución del shellcode. Ok, respecto a lo que es ejecución, tenemos distintas opciones, ¿verdad? Podríamos crear, ¿verdad?, un hilo, darle continuidad a un hilo, podríamos justamente resumirlo, como comenté, podríamos utilizar APIs como lo que es el QAPC para ejecutar tu shellcode, podrías utilizar funciones de retornos. Ya son opciones que sirven, requieren customización porque como comenté al principio, ya esto es bastante conocido, por lo tanto hay detecciones bastante fáciles para esto. Ahora, el punto al que vengo es con dos opciones que me parece que ya fueron liberadas hace unos 2 años, entonces no es tan nuevo, es relativamente ya viejo, que serían ThreadLess Inject y lo que es DLL Notification Injection. Estas notificaciones, la gracia que tienen es que no generan eventos de Event Tracing for Windows ni kernel callbacks. Literalmente no se visualizan a nivel de kernel. Entonces, técnicas como lo que es ThreadLess Inject
nos van a permitir alterar esos llamados a API de Windows de tal manera que podamos parcharlas con nuestra función para que llame a nuestra DLL y por lo tanto se ejecute el shellcode en memoria cuando se haga el llamado a esa función legítima. Es decir, nosotros hacemos en resumen, nosotros estamos haciendo el mismo rol que hace el EDR para hookearnos y detectarnos, pero en este caso para nosotros ejecutar nuestro payload. Por otro lado, tenemos la técnica de DLL Notification Inject, que básicamente lo que hace es que cuando se carga una librería, una DLL al proceso, nos va a permitir modificar ciertas secciones del proceso como tal para que cuando se cargue la DLL podamos ejecutar también nuestro payload. Digamos una DLL legítima como tal cuando sea cargada. Entonces, la gracia de esto es que estas detecciones no ocurren debido a que no se generan eventos a nivel de kernel callbacks ni tampoco a nivel de Event Tracing for Windows Day. Otra técnica también que se puede aplicar y que de hecho a mi preferencia es combinar lo que vimos anteriormente con esta mentalidad, digamos, estratégica para evadir el problema puntual que tenemos. ¿Cuál es el problema puntual? Bueno, los escaneos de memoria, porque si los escaneos de memoria ocurren y detectan algo, ahí es donde nos vemos complicados. Entonces, una opción para poder realizar esto sería dividir el payload en múltiples secciones, como estamos viendo en pantalla, uno tras otro, con la intención de establecerlos, por ejemplo, con tamaños de 64 kilobytes, ¿y por qué 64 kilobytes? Porque este tamaño, por muchos EDR, es considerado muy pequeño para que valga la pena escanearlo. Entonces, muchas veces lo omiten directamente. Lógicamente, con esto podríamos jugar, en el sentido de que podemos dividirlo en más secciones de menor tamaño, podríamos jugar estableciendo secciones de un tamaño y luego bajando y otras como por ejemplo la que vemos a la parte de abajo con 4 kilobytes. Podemos jugar con esto. En el caso de que haya una detección, el EDR va a escanear la sección en punto donde generó la detección. Si es que hay indicadores allí, va a haber una detección, pero si hiciste tu trabajo de ofuscación, no va a haber detección porque uno, el shellcode no está completo, es solamente una parte, y por otro lado, no va a alcanzar a ver las otras secciones. Entonces, esa sería una opción. Otra opción sería el uso de lo que es hardware breakpoints. En este caso, es con la intención de nunca tener nuestro shellcode desencriptado en memoria. La idea acá es tener todo el shellcode encriptado y una pequeña instrucción en assembler en texto plano. La idea es que cuando se llame esta instrucción en assembler, directamente permita que la siguiente sección se vea desencriptada y la anterior a esta que fue llamada se vea encriptada, de tal manera que siempre en memoria tengamos el shellcode encriptado. Ahora, bien, mucha cháchara, mucha charla, mucha teoría. Ahora vienen las pruebas de concepto. En este caso, de hecho, esta primera prueba de concepto la grabé literalmente el día de ayer, justo con la intención de poder mostrarles esta evasión con las últimas versiones, con los últimos controles establecidos. A ver. Contexto, en este caso, el EDR Sentinel-1. Aquí vamos a partir viendo, en primera instancia, la versión, que es la versión 25.1.334, es la última versión. Por otro lado, vamos a observar acá la fecha, ¿verdad? Podemos ver efectivamente que esto ocurrió esta semana. Y la última actividad hace 4 minutos. Nos vamos a ver las políticas, está absolutamente todo activado, al menos desde el contexto de lo que queremos poner a prueba, que es la evasión del engine del EDR. Nos vamos aquí a la máquina, digamos, laboratorio. Aquí hay una primera evasión que ya ocurrió, que si bien no lo había comentado antes, es importante que también lo tengan en consideración, lo que es la escritura en disco. Al escribir en disco se producen eventos que van a escatillar, en este caso, un escaneo estático, y en este caso ya vimos que hay una evasión. ¿Por qué razón? Porque primero el zip donde estaba el payload no está encriptado, no está, perdón, con contraseña, por lo tanto, él puede abrirlo. Y por otro lado, acabamos de extraerlo y nuestro archivo no ha sido borrado. Entonces, procedemos a la ejecución del mismo. Se ejecuta, no vemos ninguna alerta de momento. Nos vamos a ver si existe todavía el proceso. A ver, ¿se ve bien? Sí. Y ahí está nuestro proceso vivo de Coparty 2025. Nos vamos a ver a la EDR si es que no nos notificó, digamos, en el equipo
pero si hubo alguna alerta, no se ve ninguna alerta. En este caso ahora, ¿verdad? Aquí tuve que ocultar una sección porque en este caso el payload está llamando al command control y este command control es personal, no es público. Por lo tanto, tuve que, digamos, ocultar ciertas partes. De acá, sintaxis típica de command control, hacemos un sleep para bajar los tiempos de comunicación, hacemos PS para listar los procesos, ahí listamos el proceso que, digamos, donde estamos viviendo en la máquina, observamos que están observamos que estaban los procesos, voy a adelantar un poco. Ya. Vamos a observar que van a estar los procesos del EDR funcionando. Posterior a ese vamos a listar el directorio donde estamos, justamente como prueba de concepto, porque, y eso ténganlo en consideración cuando vean, por ejemplo, videos de evasiones, que una cosa es que tengamos un pin inicial, ¿verdad?, de comunicación con el command control, y otra cosa es que cuando, por ejemplo, listemos el directorio, todavía nuestro payload viva. Porque justamente para poder hacer SPWD, SPD, SPS para listar los procesos son técnicas que se ejecutan allí. Y en ese momento que esa técnica se está ejecutando, si está en las firmas, va a generar un comportamiento y por lo tanto un escaneo de memoria. En este caso, terminó ya el video, efectivamente pudimos recibir el shellcode y pudimos ver que tenemos la conexión estable y por tanto una evasión efectiva sin detección alguna hasta la fecha. A ver si me deja cambiar. Ajá, una prueba de concepto 2. Inicialmente no tenía pensado mostrar esto, pero después de tanta charla decidí, mira, prefiero también incluirlo. Este caso, este video, tengo que dar contexto para que se entienda bien, es de un ejercicio real. Por lo tanto, tuve que anonimizar distintos campos, distintos strings que se ven en pantalla, justamente para no comprometer el nombre del cliente, porque en varios casos se veía el nombre del cliente y no quería mostrar eso. En este caso, en este ejemplo, este ejercicio, específicamente la idea era emular un ransomware, justamente para ver si los comportamientos, los controles de seguridad a nivel de EDR, como lo que es a nivel de sistema operativo que ellos han establecido con Entra-ID y Anti-Directory, efectivamente podían detener y detectar, detener y controlar lo que es una amenaza de ransomware. Entonces, ahora le voy a dar play. Si es que me deja, ahí está. Ok, primero vemos lo mismo que el anterior caso del video. Vimos que en este caso de ransomware, está en disco. Directamente no estamos utilizando ninguna técnica especial ni avanzada para lograr la ejecución, sino directamente un binario en disco. Desde, digamos, lo ubicamos en Program Data. Vemos en este caso el EDR Cortex. Vemos los siguientes datos ahí para que tengan carácter en detalle. Por un lado es la versión 8.9 de Cortex y esto ocurrió el 20 del 8 del presente año. Digamos que es el siguiente video que tengo más reciente. Y procedemos a ejecutar el ransomware entregándole como argumento lo que sería la carpeta que queremos entregar. Se inicia el proceso de ejecución. Una vez iniciado el proceso de ejecución, se hace la encriptación como es esperado. Observamos que no hay una detección por parte del EDR, no hay ninguna alerta asociada. Lastimosamente, acá no tenía acceso a la consola del EDR como para ver mayor detalle. Por otro lado, quería ver esos archivos para ver si efectivamente fueron encriptados. Pero ni siquiera la máquina tenía Excel instalado, entonces no podía ver mayor detalle. Muy malo para la demo, sí, lo sé, pero por suerte había que encriptar otra carpeta aparte, que en este caso no eran pocos archivos como vimos ahí, sino que eran bastantes archivos porque parte de lo que queríamos poner a prueba era si en el caso de un volumen alto de archivos efectivamente el comportamiento era detectado o este tipo de acciones eran detectadas de encriptación y por lo tanto detenidas o al menos notificadas. En este caso nos vamos justamente yo tratando de encontrar algún archivo para poder mostrar el antes y el después, empiezo literalmente a fallar viendo cada una de las carpetas sin encontrar archivos en texto plano, hasta que al final termino encontrando unos XML que al menos desde el punto de vista de la prueba de concepto nos permiten ver
cómo antes de la encriptación efectivamente eran legibles, eran archivos XML y cómo después estos quedaron encriptados. Y a todo esto, o spoiler alert, no hubo detección alguna por parte de Cortex. Digamos, esto de hecho a la final fue reportado directamente a la marca. Lógicamente desde el contexto de Reptin no le dimos mayor detalle a Cortex, porque al final era quemar, en este caso yo por un lado quemar las técnicas y por otro lado también quemar mi ransomware, entonces no era la idea porque al final este es un servicio que ofrecemos dentro de la organización. Entonces, en este caso, ahí inicia, lógicamente vemos un montón de archivos que se están encriptando, sin detección alguna, sin notificaciones. De hecho, después, un detalle que se va a mostrar es que algunos campos se muestran justamente como que dieron error. Pero no es que dieron error, sino que en la lógica establecida en el ransomware, digamos, podemos establecer blacklist. Entonces, justamente dentro del contexto de un ejercicio, lo menos que queremos es dejar, digamos, inutilizable el equipo. Entonces, justamente lo que son archivos de configuración, archivos DLL, INI, ejecutables, no los tocábamos a través de esta blacklist para evitar, digamos, comprometer este tipo de cosas. Entonces, esa sería justamente mi presentación. Esta es la demo. Esto es totalmente aplicable a no solamente, déjame parar esto, ok. Esto no solamente es aplicable a lo que es Cortex, a lo que es SentinelOne, sino también a distintos EDR. De hecho, en la práctica esto lo he podido aplicar perfectamente a Microsoft Advanced Threat Protection, a lo que sería también el EDR de Kaspersky, el EDR de Sophos, y así a distintos, incluso a CrowdStrike también. Al menos no en el presente año, sino el año pasado, y hubo bastante éxito al caso en distintos clientes, de hecho. Entonces, para ir cerrando algunas conclusiones, algo que podemos hacer es evadir, como Red Teamers, tenga la tranquilidad de que sí se puede seguir evadiendo estas soluciones. Simplemente tenemos que hacer un pensamiento estratégico, no solamente investigar nuevas formas, nuevas técnicas, sino aplicar este pensamiento estratégico de forma activa. Por el lado de aquellos que estén presentes, de que sean del lado más defensivo, ¿verdad? Es importante con esto aterrizar el hecho que no podemos depender de las tecnologías de forma absoluta, porque al final la ciberseguridad y una operación de ciberseguridad es un conjunto de personas, procesos y tecnología, no solo la tecnología. Para finalizar, bueno, dar muchas gracias a la Ecoparty, a lo que es el Reptin Space y a los sponsors, porque sin ellos obviamente estos momentos, estas charlas no serían posibles. Obviamente un especial agradecimiento a Diego y a Javier, que sin ellos el Reptin no sería posible y yo no estaría aquí presente, ya que ellos me invitaron justamente a participar en mi primera charla en la Ecoparty, de la cual estoy muy contento de haber participado. Y eso, muchísimas gracias a todos. ¿Algunas preguntas? Sí, excelente charla. Con el evento del año pasado de CrowdStrike y la promesa de Microsoft de sacar a los EDR del kernel mode, ¿qué opinión tienes sobre qué tan fácil la vida va a ser para nosotros los Red Teamers o qué tan difícil va a ser a partir de ese cambio que se viene a dar? O sea, ese cambio ya ocurrió. Ya de hecho, Microsoft ATP ya no está monitoreando a nivel de userland, solamente a nivel de kernelland. Eso hace que sea mucho más difícil justamente lograr esta evasión y por lo tanto es más necesario aplicar estos conceptos y estas evasiones que vimos el día de hoy. Entonces, sí, ya digamos ese grado de dificultad subió. De hecho, si bien yo mostré este video que grabé literalmente el día de ayer en la charla en la sala de allá arriba, con SentinelOne, la realidad es que también SentinelOne va a incrementar el nivel porque ellos están actualmente desde septiembre, están implementando y en periodo de prueba lo que son reglas con Machine Learning y más todavía temas con IA, que si bien no es el ejemplo de IA ChatGPT, sino desde el punto de vista de mejorar las capacidades de detección de comportamiento malicioso. Entonces ahí el grado de dificultad sube. Ahora,
si bien sube, nosotros también nuestro nivel tiene que subir. Y eso implica partir con las bases que estuvimos hablando hoy para seguir aprendiendo nuevas técnicas y nuevas estrategias. La verdad es que hay muchísimas más, obviamente por tiempo, de hecho ya me pasé, pero podríamos estar horas aquí, ¿verdad?, conversando sobre otras posibles opciones que también podríamos tener. ¿Alguna otra consulta? Espero que eso te haya aclarado la duda. Gracias. ¿Alguna otra consulta? Respecto a la detección, o mejor dicho, la elevación de Sentinel-1, ¿tuviste que quedó telemetría dentro de Sentinel-1, sea la creación del mismo proceso o algo por el estilo? Nada de telemetría quedó de la de Sentinel-1. Ya, gracias. Desde el punto de vista defensivo, entonces, como Lutín, ponele, o como administrador de EDR, ¿hay alguna técnica que podamos aplicar para que no pase esto? ¿Hay algún paper, algún lugar donde podamos investigar? Aló, ahora sí. Bien, hay dos acciones bien importantes desde el punto defensivo. Por un lado tenemos lo que es, así como la parte ofensiva, investigamos, ¿verdad? Y evaluamos estas herramientas que van saliendo. La idea acá es que también lo hagamos del lado defensivo, pero con la intención de generar indicadores de compromiso. Con esos indicadores de compromiso ya hemos identificado, podamos crear nuestras propias custom rules dentro del EDR para poder justamente enriquecer este EDR. Porque algo importante entender con los EDR es que no podemos pretender que es una herramienta plug and play, ¿verdad? Que simplemente desplegamos y estamos listos. No, ahí está solamente el motor. La gracia, la magia de estas soluciones es cuando ingenieros de reglas, ¿verdad?, personas que realmente pueden hacer estas investigaciones, crean estas custom rules, no solamente desde el punto de vista de las técnicas que se están ocupando, sino también orientadas al negocio. De tal manera que efectivamente puedan ir enriqueciendo estas herramientas y darle una mayor capacidad en base a la amenaza creciente, podríamos llamarle. Espero que eso haya aclarado la duda. Bueno, eso parece que sería todo. Muchísimas gracias y espero que sigan disfrutando de la